Bueno, ¿cómo están? Yo estoy en Rosario. Bueno, Fede les habrá comentado algunas de las cosas que estoy resolviendo acá. Seguimos trabajando desde acá, pero nuestra clase presencial de la presentación del trabajo práctico no la vamos a poder tener. La idea era o bien hacer una videollamada o bien, como en este caso, hacer un video de presentación del trabajo práctico y después en un foro que ustedes puedan hacer las preguntas pertinentes. Bueno, acá en la pantalla tenemos el enunciado en PDF, que es el mismo que ustedes pueden bajar del campus. Vamos a leer el contenido, les voy a comentar un poco cuál es la idea de cada ítem. Obviamente que al principio seguramente va a haber muchas dudas. Les recomiendo dar una leída a todo el trabajo práctico. Es muy normal que al principio, cuando lo lean por primera vez, no se entienda nada o muy poco. Y eso está bien, porque es lo que suele suceder en los problemas de ingeniería real. Pero en la medida que uno va leyendo y va analizando, buscando, va leyendo la teoría, los ejercicios van quedando más claros. Y en la medida que vayan resolviendo, después van a ir teniendo dudas. También obviamente hay una parte del trabajo práctico que involucra una teoría que todavía no vimos, pero como para comenzar, los primeros ítems ya tienen todo, ya pueden ir trabajando y en la medida que Fede vaya presentando los otros temas, lo pueden completar, o sea, debería ser resoluble antes de la mitad del fin del año. Entonces, bueno, el trabajo práctico justamente se llama aplicación de métodos numéricos a problemas de ingeniería, en particular la evolución temporal de mecanismos, entendiendo como mecanismos elementos de barra o piezas que están articuladas y que tienen un comportamiento que está en el cual las piezas están relacionadas o el funcionamiento de una parte está ligado al de otra, ¿no? Entonces en este problema tenemos un solo problema con varios ítems. Vamos a evaluar serie de Fourier, transformada de Laplace, dos temas que ya vimos, aproximación de funciones, problema de valor inicial, diferenciación numérica, y la aplicación de esos temas de numérico a la evolución temporal de mecanismos. Vamos a leer entonces el enunciado, lo que tenemos hasta ahora. Si me dan un momento. Dice, bueno, hasta hace pocos años la programación fue una habilidad de nicho, ¿sí? Con preparación sumamente especializada, donde los empleos en las empresas de tecnología marcaban una gran diferencia de salario con una capacidad de progreso rápida debido a la necesidad de un valor muy particular, que es el pensamiento computacional. Es un poco de lo que vamos a usar acá. Esta es la capacidad de transformar un problema real en una idea en un algoritmo y un algoritmo en un código funcional en un lenguaje particular, ¿no? Esto pensando en lo que es la ingeniería de software, ¿no? Ingeniería informática, la ingeniería en sistemas. Sin embargo, esto de transformar un problema real en una idea, bueno, es la misión de cualquier ingeniero, ¿no? Dependiendo de la especialidad, ese problema real o esa necesidad se transforma en una idea en nuestra mente y después uno sigue algunos pasos creativos en donde va encontrando una solución. Eso, dependiendo a qué ingeniería uno se dedique, en ingeniería mecánica, por ejemplo, puede traducirse en un plano, ¿sí? O en un organigrama o en un proceso, ¿sí? En particular, cuando uno lo que está haciendo es resolver un problema con software, básicamente lo que uno obtiene es un código. En el futuro, por supuesto, ustedes van a trabajar con muchos códigos que ya van a estar escritos, pero la idea es ver un poco lo que hay detrás para después poder usar esos códigos con mayor conocimiento de causa, ¿no?
Lo que acabamos de hablar, dice, se trata de un proceso eminentemente cognitivo y requiere un entrenamiento específico en cuanto a la capacidad de abstraer, el cual estaba restringido a cierto número de personas con capacidades propias en esta habilidad o con un gran entrenamiento, ¿sí? Con esto quiero decir que hay mucha gente que se dedica a la programación que tiene un talento natural, pero hay muchas otras que lo han desarrollado a través de la educación, ¿no? O a veces, como dice ahí, preferentemente tener ambas cosas, es decir, la habilidad y también el entrenamiento, ¿no? Entonces, muchas de estas capacidades se obtenían en la universidad por medio de cursos específicos en la temática, es decir, había gente, o sigue habiendo gente, que se dedica a resolver problemas con computadoras, que justamente sigue este camino de entender el problema, pensar una solución como una serie de pasos y después escribirla en un lenguaje. Eso es lo que hacen los programadores, ¿no? Como dice acá, en gran medida esto sigue siendo así actualmente y requiere en todos los casos pasar de un problema a una idea, de cómo resolver, de una idea a un algoritmo, es decir, una secuencia ordenada de pasos finita y unívoca, es decir, que si la ejecuto 2 veces me da el mismo resultado, lo cual parece trivial, pero no siempre lo es. Entonces, para ello se requiere un esfuerzo inicial de conceptualización, ¿sí? En donde uno tiene un problema y dice, bueno, ¿esto cómo lo puedo resolver? ¿Qué herramientas tengo? ¿Con qué teoría? ¿Con qué pasos? ¿No? En este proceso, si la persona no está preparada, nunca podría superar una primera barrera en la solución del problema, ¿sí? Una barrera tras la cual el problema comienza a fluir o resolverse. Bueno, ustedes habrán visto en los exámenes y en problemas de la vida real que cuando uno tiene un problema que resolver, como que hay una primera etapa de entender el problema. Y cuando uno entiende el problema y tiene además herramientas cognitivas en su mente, digamos, que te permiten resolverlo, es como que las ideas se conectan y las soluciones empiezan a fluir. ¿Sí? Uno escribe una primera solución y luego la va mejorando, ¿no? Esta barrera cognitiva es difícil de superar, o ha sido difícil de superar por muchos años. Es decir, cuando uno tiene que resolver un problema mediante programación, escribir el primer código siempre ha sido muy desafiante, ¿no? Porque uno no sabe por dónde empezar. Y como puse acá, ¿no? En todas las áreas de la ingeniería aparece esta misma situación, donde da un problema real, generar un primer modelo, una primera idea de resolución requiere un esfuerzo importante, tras lo cual las soluciones fluyen con más naturalidad y particularmente si se resuelve en grupo, ¿no? Aparece una sinergia que lleva a una solución incluso superadora. Es decir, cuando trabajamos en grupo, cuando todos estamos pensando el problema y discutimos las cosas y entre todos sacamos una primera versión, después eso mejora con rapidez si trabajamos en compañía de alguien, ¿no? Esto, bueno, para los que han participado ahí en la Facultad del Rally de Innovación u otros concursos en donde se trabaja en grupo, lo habrán visto, ¿no? O mismo al hacer la tarea. Ahora, respecto a la programación, como dice ahí hoy en día, o particularmente desde fines del año 2022, cuando apareció ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial abierta al público en general, la generación del código pasó a ser lo que se llama una commodity, es decir, un producto, un objeto que se puede obtener ya terminado y en forma masiva. Antes no había forma, las computadoras recibían el código que uno les generaba y a lo sumo te decían si estaba mal o lo ejecutaban. Pero bueno, ahora resulta que las mismas computadoras pueden programar, ¿no? En este caso, cuando las computadoras también son las que programan, lo único que es necesario asegurarse es que lo que la computadora generó, el código que la computadora generó, cumpla con los objetivos necesarios. Por otro lado, dado que hoy las herramientas de inteligencia artificial permiten obtener código específicamente personalizado, lo obtenido se diferencia de una commodity, que es un producto a granel, ¿no? Cuando uno piensa en una commodity de que estamos hablando, es algo que no tiene marca, que se puede obtener en forma masiva, por ejemplo, qué sé yo, el acero, la soja,
en donde uno compra cantidad de kilos, o a lo sumo se le garantiza una calidad, pero uno lo compra hecho ya, ¿no? Entonces, por muchos años el código era algo que uno tenía, el código de computadora era algo que uno tenía que programar, en lo que tenía que poner mucha atención. Ahora simplemente uno coloca un prompt en una IA y la IA te devuelve un código, ya está. Por otro lado, entendemos que sí se lo puede definir de esta manera como una commodity, en el sentido de que aún cuando es personalizado se obtiene en forma directa, con solo pedirlo y en forma masiva. ¿Sí? Porque las computadoras ahora pueden programar muchísimas líneas de código. Entonces, esto ha sido, como se le suele decir, un game changer, como algo que viene a cambiar el juego, que viene a cambiar las reglas del juego, ¿no? En el sentido de que el rol o el esfuerzo inicial que era necesario para programar, esa muy difícil barrera a superar, es como que empieza a desaparecer, ¿no? Y el rol del programador o de la persona que genera código con un determinado objetivo cambia, ¿no? Antes el programador era el que tomaba una idea y de la nada generaba un código. Ahora cambia en el sentido de que la máquina es la que genera código en bruto, es la que programa, y es el humano el que verifica que ese código esté correcto, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, el escalafón más bajo de la programación, que era el programador que generaba líneas y líneas de código, se pierde, no existe más, tiende a no existir más. Los estamentos de la programación ahora comienzan en un nivel superior, que es el nivel de verificación. En este contexto cabe preguntarse, ¿de qué hablamos cuando hablamos de nivel de verificación? Bueno, se supone que el programador ya no es el que programa un montón de líneas de código, sino que más bien guía a una herramienta automática para que genere código y luego verifica que ese código esté programado correctamente y que cumpla con los objetivos que se buscan, ¿no? Entonces, acá la pregunta que nos hacemos es, cabe preguntarse cuáles son las habilidades que debe poseer una persona o aquella persona que está en el primer nivel de verificación. Se podría decir que quizá esta persona tuvo que haber tenido un entrenamiento en la generación de código, es decir, haber tenido un entrenamiento en vencer la barrera de razonamiento, al menos algunas veces, hasta entender el lenguaje con el que va a programar y con el que luego se va a enfrentar. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cómo puedo yo verificar lo que una computadora hace? Lo tuve que haber hecho yo primero. Línea por línea, programarme, no sé, 2500 líneas de código para después tener la capacidad de verificar lo que una computadora hace. Sin duda que esa es una manera de lograrlo, ¿sí? Si uno ha tenido la capacidad de terminar varios proyectos de programación completos, obviamente que después va a tener la capacidad de verificar lo que es una computadora, ¿no? Yo soy de la idea que hay que ir por ese camino, pero también es posible pensar en otra manera de trabajar, en donde la persona que hace esta verificación por sobre código en bruto solamente tenga que ser capaz de distinguir si la herramienta ha programado lo correcto o no. Entonces, también vale la pregunta de si es posible adquirir esa habilidad de verificación sin haber primero aprendido a programar desde cero o sin haber aprendido las estructuras clásicas del lenguaje, como las estructuras de decisión, las estructuras repetitivas, los comandos de entrada, salida y otras. Es decir, ¿es posible verificar lo que la computadora hace si uno no lo hizo alguna vez tal como la computadora lo hace ahora, lo hace en este momento? Bueno, como pongo acá, si bien se podría pensar que es necesario pasar por una etapa de programación manual previamente y tener una idea acabada de al menos la algoritmia, que es la posición que yo tengo, también es interesante pensar en realizar una experiencia donde personas que no conocen un determinado lenguaje y que tienen poca experiencia en algoritmia adquieran habilidades básicas para verificar si el código generado por una inteligencia artificial de su elección realiza las tareas que se esperan de ella, generando código limpio, preciso y eficiente. Entonces, como dice acá en este contexto, el presente trabajo práctico tiene como objetivo brindar una capacidad mínima de verificación del código en el lenguaje de cálculo numérico Octave. Ese es el lenguaje que vamos a usar, es equivalente a MATLAB. Es un lenguaje que se usa mucho en la industria y es algo que va a ser útil. Entonces,
una vez que logremos esto, aplicar estos conocimientos a la solución de un problema mecánico a través de modelos de métodos numéricos, ¿no? Entonces acá el desafío son tres cosas, ¿no? A ver, ¿dónde tengo la cámara? Acá. Primero, aprender a programar en Octave. Segundo, aprender conceptos de métodos numéricos, implementarlos en Octave y finalmente resolver problemas reales. Entonces, bueno, durante años este trabajo práctico estaba planteado con una primera etapa donde los alumnos aprendían a trabajar en Octave o aprendían los conceptos aprendían a tomar los conceptos que aprendieron en informática en primero y llevarlos al lenguaje Octave, y después hacíamos un trabajo práctico de aplicación. Pero últimamente, como tenemos acceso a la IA y todos hemos hecho uso de esta herramienta, algunos con más criterio, otros con menos criterio, es muy común que los alumnos trabajen programando con herramientas de IA. Es una realidad y lo que queremos es darles algunas pautas de cómo trabajar con esta herramienta, de manera que ustedes puedan, en definitiva, aprender, ¿no? Porque ese es el proceso. La idea es aprender algo, la idea es que nos quede algo, tener una experiencia con los métodos numéricos. Ahora bien, si utilizamos la IA de una manera que no es apropiada, quizá la que termine aprendiendo es la IA y nosotros no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es trabajar con una generación automática de código. Para eso, la idea es obtener una implementación en Octave prolija y concisa para el siguiente problema, ¿sí? Prolija y concisa, ¿sí? Con no demasiadas líneas, ¿sí? Porque uno muchas veces ve algunos códigos generados por los alumnos que han sido hechos con IA, que tienen un nivel de, en inglés se dice verbosity, digamos, un nivel de líneas de código a veces excesivo, donde se decora demasiado la solución. No, la idea es generar soluciones, códigos limpios, concisos, en donde haya una cantidad mínima de líneas que cumpla el objetivo, ¿no? Y eso es algo que ustedes van a tener que controlar, que ese código sea un código limpio, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente: sea una función de Octave, ya van a ver lo que es una función de Octave, que define una función matemática f de x entre menos L y L. Esta función debe ser una parábola con concavidad hacia abajo con raíces en menos L y 0. Y luego entre 0 y L debe haber una recta que pase por 0 hasta L sobre 2 y entonces una constante. Bueno, tómense un momento de hacer un dibujito, pero básicamente estamos trabajando con un desarrollo en serie de Fourier entre menos L y L de una función que no es ni par ni impar. La definición de esta función debe usar internamente la sentencia if, que tenemos que ver lo que es. Luego, para hallar los coeficientes de Fourier, se utilizará un integrador Simpson, que ya vamos a ver lo que significa en la teoría, programado específicamente que tome un handler. Ya vamos a ver lo que es un handler, pero básicamente es como una variable que apunta a una función, f de x, y utilice estructuras repetitivas. Finalmente, en el script principal, en el código principal, se realizará un bucle hasta un n definido por el usuario, siendo n la cantidad de términos de Fourier. Bueno, ustedes saben que la serie de Fourier tiene n infinito, pero acá no lo podemos hacer. Entonces, el usuario tendrá que ingresar cuántos términos de Fourier quiere sumar. Por otro lado, m será la cantidad de puntos de discretización en x en la solución, ¿sí? Porque si bien la serie de Fourier continua tiene una determinada cantidad de términos, es continua en el eje X. Bueno, acá como estamos trabajando con una computadora, no va a ser continua en el eje X, sino que uno va a definir esa función f de x una determinada cantidad de puntos entre menos L y L, ¿no? El producto obtenido en este bucle es un vector
con los coeficientes de Fourier para cada modo, ¿sí? Recuerden que por cada modo de Fourier va a haber un coeficiente que acompaña a las expresiones de los modos. Luego, en una matriz de n filas por m columnas, se deberán almacenar los modos puros de Fourier. Y finalmente, para graficar la aproximación por serie, es como que uno va a tener una matriz donde va a tener almacenado todos los modos de la serie de Fourier hasta n. Entonces luego, cuando uno quiere realizar la aproximación por series, el usuario nos va a indicar un número r menor que n y nos va a decir, bueno, si vos tenés, no sé, preparados, ya precalculados, porque esa es la idea, precalcular modos de Fourier. Si vos tenés precalculados, por decir algo, 20 modos de Fourier, mostrame la aproximación por serie de Fourier con 15 modos. Entonces la idea es construir la aproximación de Fourier con 15 modos y luego graficar esa solución, ¿sí? Como dice ahí, se debe incluir título en la figura indicando la cantidad de términos utilizados del total, es decir, aproximación por serie de Fourier con 15 de 20 términos o 50 de 100 términos, así como leyendas de ejes y cuadrícula de fondo, ¿no? Entonces la idea con esto es generar la solución con dos inteligencias artificiales distintas, porque vamos a trabajar en grupos de A2, o con dos instancias distintas de una misma, es decir, se usan Gemini o ChatGPT, dos Gemini o ChatGPT distintos. La idea es comparar las soluciones obtenidas, es decir, en una página poner el código con una IA de un lado y el código con otra de otro lado y ver en qué manera son iguales y en qué manera son diferentes, qué estructuras se utilizaron en una y qué estructuras en otra, ¿no? Entonces luego dice, investigue y esté preparado para responder a la cátedra oralmente las siguientes preguntas que le permitirán entender aspectos clave del código. Es decir, este ejercicio es para entrenarlos en leer código, y la idea es que lo hagan, que lean código y vean lo que la IA está resolviendo. Incluso traten de ver si lo que está resolviendo tiene sentido o no, más allá de que el resultado quizá tenga apariencia de estar bien, ¿sí? Entonces, preguntas que ustedes deberán después responder oralmente en el coloquio que vamos a tener. ¿Cuál es la idea de las funciones en octava y cuál es su formato general? ¿Cuál es el propósito de la sentencia if y otras relacionadas y su sintaxis? ¿Qué estructuras repetitivas fueron usadas para la programación del integrador Simpson? ¿Cumple este integrador con los requisitos descritos en la clase teórica? Es decir, ¿sigue la forma que Fede nos muestra, que tiene una forma muy particular, la cantidad de intervalos, etcétera? Cuando la IA programa, ¿cómo programó el integrador Simpson? ¿Con un bucle for, con un bucle while, con un bucle do, loop? ¿Sí? Bueno, hay que investigar esas cosas. La idea es que, obviamente, ustedes entiendan ese código y lo hagan propio, ¿sí? Porque cuando la IA programa es su código. Pero cuando ustedes es el código de la IA, me refiero, ¿no? Pero cuando ustedes revisan ese código, lo prueban, lo entienden y lo modifican, pasa a ser el código de ustedes. Bien, ¿qué es un handler? Un apuntador, manejador de función. ¿Cómo se lo utiliza aquí? ¿Qué representa la matriz esta de n filas por m columnas? ¿De qué manera se calcula la serie de Fourier a partir de esa matriz? ¿De qué manera se trabaja con índices en el código obtenido? Ustedes van a ver que para recorrer esa matriz quizás se usen algunos contadores como i, j, dos puntos, etc. Y finalmente prestar atención en la manera que se realiza la gráfica de los resultados y qué implica cada línea del código. El problema que vamos a trabajar luego es este que está aquí en la figura, queda la figura ahí. Lo conocen, es el de segundo parcial. Entonces, la idea es entrenarnos en el uso de la IA para programar, entrenarnos en entender código para ver si el código está bien, con un problema, en este caso de Fourier, que es uno de los que necesitamos evaluar, aprender en la materia,
para luego pasar a este problema de péndulo amortiguado, ¿sí? Entonces, ¿qué tarea vamos a hacer para el péndulo amortiguado? Bueno, para el problema del segundo parcial, plantear la ecuación de gobierno, que era uno de los puntos del parcial, utilizando una aproximación de pequeñas diflexiones angulares, tal como la propuesta en esa instancia. O ahí quizá tengo que corregir algo, tal como era la propuesta en esa instancia. Acá viene algo interesante, que presentar algunos ejemplos de la práctica real de ingeniería en donde este modelo podría aplicarse. Es decir, este péndulo con su masa, resorte y amortiguador puede ser un modelo muy simplificado de problemas de ingeniería real, y eso es lo que nos gustaría que nos cuenten, que nos den 2 o 3 ejemplos de qué se podría representar con ese péndulo amortiguado. Bien, después vamos a hacer un ejercicio de transformada de Laplace, que es obtener la solución a la ecuación del ítem anterior mediante la transformada de Laplace. Esto lo pueden hacer a mano o pueden pedirle a Octave, o hacer un código en Octave utilizando las herramientas de Octave simbólico, en donde ustedes propongan una manera de resolver con una computadora o programando la transformada, mediante transformada de Laplace pueden resolver esta ecuación, ¿no? ¿Cuál es la idea acá? Una vez que obtengan la solución analítica, es verificar la solución reemplazando la ecuación diferencial original, ¿sí? Que es la manera obviamente más directa de verificar. Uno toma la ecuación, la solución, la reemplaza en la ecuación y la ecuación se debería verificar. Bien, una vez que hayamos la solución analítica, la idea es graficar la solución para varios ciclos de oscilación, ¿sí? Para eso van a tener que dar valores a la masa, al resorte y al amortiguador. Hay que dar valores apropiados. Ahí la idea es obtener una oscilación amortiguada, ¿sí? Es decir, que vaya generando sus ciclos y cada vez tenga una amplitud menor, ¿sí? Luego vamos a trabajar en un problema de aproximación de funciones. Para eso vamos a verificar la constante de decaimiento de la envolvente. Ustedes van a ver que es tipo una senoide, pero que cada vez su amplitud es menor, a eso se le llama envolvente, contra el valor teórico. El valor teórico del decaimiento de la envolvente surge de la solución analítica, ajustando una función mediante la técnica de mínimos cuadrados sobre los datos obtenidos para la graficación en el inciso anterior. Bueno, eso se lo dejamos para que lo piensen, a ver cómo podemos utilizar mínimos cuadrados para ajustar la envolvente, ¿no? Luego la idea es resolver un problema de valor inicial, es decir, resolver en el tiempo una ecuación diferencial ordinaria, pero veamos lo que dice. Plantea ahora el problema del péndulo amortiguado, pero en su versión no lineal, es decir, obtenga la ecuación diferencial ordinaria no lineal de gobierno. Es decir, no vamos a hacer la suposición de no vamos a hacer la suposición de pequeñas oscilaciones. Configurando un caso que requiera tener en cuenta grandes deflexiones, o sea, básicamente comenzando con una condición inicial donde el ángulo sea grande. Entonces, configurando un caso que requiera tener en cuenta grandes deflexiones angulares, resuelva mediante un integrador Runge-Kutta orden 2 de paso fijo, que tienen que programar porque en Octave no viene el de paso fijo. Compare la solución contra la obtenida analíticamente para el caso linealizado. Es decir, la idea es resolver en el tiempo, graficar las oscilaciones en el tiempo y al mismo tiempo superponer la gráfica de la misma solución suponiendo pequeños desplazamientos, que sería la solución analítica. Entonces luego dice, asegúrese de tener al menos 20 puntos de cálculo por cada ciclo. Es decir, que la solución tenga un buen paso de puntos y que sea bien suave. Discuta las diferencias observadas y obtenga conclusiones entre la solución no lineal y la linealizada. Finalmente, utilizando diferenciación numérica,
de segundo orden, que ya vamos a ver también lo que significa, verifique el cumplimiento de la ecuación no lineal de gobierno a partir de los datos de la solución del ítem anterior. Es decir, la idea es tomar los datos numéricos de la solución por medio del solver Rumskuta, derivar numéricamente y de esa manera verificar la ecuación diferencial. Entonces ahí hay algunas preguntas de guía, como qué debería observar para asegurarse que la solución numérica satisface la ecuación original, de qué manera puede disminuir los errores numéricos cometidos si la cantidad de puntos de la discretización permanece constante. Y bueno, presentar comparativas y discutir resultados para casos con mayor precisión y menor precisión. Entonces estos ya serían los ítems del trabajo práctico. Como ven, son muy abiertos. Ustedes van a tener que ir discutiendo, charlando con la cátedra. Para eso vamos a tener los foros y algunas consultas, e ir generando código que resuelva estos problemas. Después, por supuesto, vamos a tener que hacer una puesta en común donde ustedes hagan una defensa de lo que generaron. Bien, y por último acá hay algunas pautas. La idea es desarrollarlo en grupo de 2 integrantes. La idea es que no hay consulta con otros integrantes de otros grupos, ¿sí? O sea, obviamente pueden preguntarle de qué se trata en un enunciado, pero las soluciones son de cada grupo. Les recomendamos primeramente repasar la teoría, luego comenzar a trabajar. Como dice acá, pueden utilizar la guía, pueden utilizar cualquier fuente de internet, nada más, o libros, lo que sea, pero citen las fuentes que usan. Indiquen qué guía usaron, qué versión, ¿sí? La idea es subir a través del campus un documento digital, un informe, donde aparezcan los conceptos teóricos requeridos para la resolución de los ejercicios, que aparezcan los códigos, ¿sí? En el campus hay un ejemplo de cómo hacer un informe, por favor sigan ese ejemplo. También presentar la salida que se produce al ejecutar los códigos. Responder cada pregunta planteada, no dejen preguntas por favor sin responder, ¿sí? Estas preguntitas que van quedando acá son preguntas que la idea es que las procesen y den una respuesta a ellas, porque eso es lo que nos permite evaluar su conocimiento del tema, ¿no? Y finalmente, como decía, seguir el ejemplo de informe que está en el campus. Acá hay algunos criterios de evaluación: la prolijidad, uso del lenguaje técnico, presentación de las figuras de acuerdo y código de acuerdo al modelo indicado, manejo de conceptos teóricos, precisión de las respuestas y resultados, ¿sí? Como dice acá, se dará especial valor a la integración y uso de los temas estudiados durante el año, es decir, que ustedes vayan incorporando conceptos de la materia, así como la utilización de métodos creativos de solución. Nos gusta ver cosas que tienen una vueltita de tuerca en la solución, ¿sí? Y bueno, después en la clase invertida que ustedes van a tener que presentar, bueno, queremos que sean solventes, que sean sólidos en sus respuestas, ¿sí? Y la evaluación, bueno, se va a basar en una calificación unificada para el informe y una calificación individual en ese coloquio que vamos a hacer. Bueno, les deseamos mucho éxito en el desarrollo del trabajo práctico, esperemos que se entusiasmen. Obviamente, como dice Federico, no dejen esto para el final, vayan trabajándolo, vayan pensándolo y discutiéndolo con nosotros, porque después es muy difícil tratar de hacer todo de una vez. Siempre hay, como dijimos, una barrera cognitiva al principio que hay que superar, y no es tan fácil lograrlo, aún con la ayuda de la guía que tenemos ahora. Nos vemos.